Estoy pensando en una imagen, lo que quiere decir que estoy pensando en infinitas imágenes. Aún sin mucha claridad de qué y cómo, sabemos que la pandemia por COVID-19 algo le hizo a las imágenes. Quizás exaltó su consabida proliferación en la era digital. Quizás nos obligó a arrojarnos sobre ella con la pretensión de una experiencia de lo real nunca antes suscitada en el régimen de las pantallas lisas y brillantes sobre las que ponemos las yemas de nuestros dedos. Y luego, el arte. Fuimos testigos de cómo las prácticas artísticas en general emigraron hacia las pantallas. Pero ¿qué hacían en ese momento quienes habitaron siempre las tierras del encuadre, de la luz, del color? Imagen sustraída, imagen material, imagen pensamiento, imagen vital, imagen fija, imagen registro. ¿En qué estuvieron durante la pandemia artistas de la fotografía y el audiovisual? Este proyecto, en realidad era un proyecto que realicé dentro de la pandemia, surgió, bueno, a partir de varias situaciones, sobre todo como en este contraste que a mí me pasó respecto a venir desde una revuelta social, el estar en la calle, con mucho estímulo y un trabajo que era como hacia el exterior y hacia afuera, y esto al final como obligatoriamente tener que estar encerrados dentro de nuestras casas, me obligó un poco también a poder repensar la forma de cómo yo generar mis procesos creativos. Y en ese sentido estuve así mucho rato dentro de mi casa observando las luces que iban cambiando a lo largo como de las horas y el tiempo del día. Y a partir de eso también se entrecruzó que yo estaba leyendo en ese momento a un filósofo del budismo tibetano. Yo generalmente no leo tanto filosofía oriental, sino más bien occidental, pero sucedió que en ese minuto me estaba leyendo a Chökyi Trungpa y me permitió también poder empezar a preguntarme respecto a mis propios tiempos, a mis propios sentires en esta como dualidad que tiene el budismo del malestar y del bienestar a partir de los pensamientos y cómo también esto se inscriben corporalmente. Entonces yo creo que al final fue un proyecto que surge desde un acompañamiento de estos pensamientos dentro de un espacio que para mí fue muy íntimo, y la pandemia también lo fue, en esta intimidad que para mí fue una forma y una herramienta política de proyección a través de la imagen al final. En mi caso fue al final la proyección de poder repensarnos a través del cuerpo, de la fotografía, en una situación muy exclusiva como era la pandemia, de poder pensarnos y reencontrarnos en un espacio que estaba, en mi caso, fuera como de esta máquina productiva, y de lo que significaba vivir o lo que significa actualmente ahora ya fuera de la pandemia, dentro de una ciudad capitalista que está tabuizando constantemente el cuerpo y también su expresión en pos de tener que funcionar. Entonces yo creo que también para mí fue algo súper importante el poder comenzar a sentirme mucho más corporalmente y también a partir de lo que estaba leyendo y de los pensamientos y sentires que estaba teniendo dentro de la pandemia, poder canalizar eso dentro de la imagen y la fotografía. A mí en lo personal sí me sucede que a medida de que uno tiene un espacio mucho más acotado para poder crear, uno como necesariamente se fija mucho más en los detalles y en situaciones y cosas que yo creo que en lo personal nunca me había fijado, por ejemplo, el cómo transcurrían las luces dentro de mi pieza, y cómo eso también cómo se podía plasmar en el cuerpo, qué sentía yo con eso. Y, y bueno, es interesante porque siento que mis trabajos posteriores después de la pandemia, o sea, bueno, considerando que igual salimos hace poquito, pero eh, se han plasmado en el exterior,
en lugares y espacios que son generalmente en el exterior y que generalmente no se fijan en los detalles. Yo creo que incluso es como mi obra más intimista, por decirlo así, como más, que tiene un ojo mucho más minucioso dentro de algo mucho más específico, a diferencia de lo que generalmente yo he estado, en lo que yo he estado trabajando, y yo creo que también ahí hay como un contraste muy fuerte de cómo los espacios nos hacen cambiar nuestra forma subjetiva de crear, yo creo. Y de cómo también eso va plasmando la mirada, la vista y el dónde uno pone el foco y el hacia dónde uno quiere poner el foco con los procesos creativos. Creo que igual es interesante poder ver esos cambios espaciales que generan eh, bueno, las situaciones y los contextos a partir de la pandemia que vivimos al fin. No sé si la palabra incide en el cuerpo, quizás a mí el cuerpo siento que incide en la palabra, como al contrario, considerando de que yo personalmente mis procesos de escritura son muy sensoriales, como si bien esta obra en específico puede sonar más racional y como más intelectual, generalmente yo escribo a partir de sensaciones que estoy teniendo, que yo siento que como que la sensación, pensamiento está como muy entrecruzada. Entonces, en ese sentido, creo que fue claro, un detenerse a ver qué me estaba sucediendo corporalmente, cómo eso se entrecruzaba con lo que estaba leyendo, en este caso, Chogyam Trungpa, y cómo eso al final permitía yo poder fotografiarme, que yo también creo que ahí hay algo interesante como del autorretrato, eh, para poder como dar indicios de una situación que estaba sintiendo, como que yo creo que iba más por allá que por algo que yo sabía que era de esta forma en específica, como que no había una conclusión, por decirlo así, dentro de mi obra. Sí, bueno, mi obra siento que cuestiona y abre la pregunta de cómo dialogan las imágenes con la escritura. Yo personalmente escribo y más particularmente poesía, y generalmente lo que escribo, que yo creo que es distinto un poco al ejercicio creativo que hice dentro de este trabajo en específico, porque mi escritura va y se inscribe mucho más desde la irracionalidad. Y yo creo que hay un cruce al final entre lo que pensamos y cómo se vislumbra eso en el cuerpo, y posteriormente cómo eso se puede plasmar dentro de la imagen a partir de un gesto, que es lo que yo buscaba dentro de mi trabajo con las luces y las sombras que se iban generando a través de mi cuerpo. Y al final yo creo que eso, cómo el cuerpo te da para pensar y viceversa, y cómo la mente y los pensamientos habitan un cuerpo que se va superponiendo dentro de la imagen, y por un lado también el poder pensar cómo la fotografía es una superficie, pero también tiene cierta cantidad de elementos que constituyen un propio lenguaje, que en el caso de la fotografía sería un lenguaje no verbal, pero yo creo que a mí al menos como fotógrafa me interesa ese diálogo que se da con lo verbal dentro de un juego lingüístico. Y por otro lado, yo creo que también es interesante pensar esta idea de verdad que se da por la mirada dentro de la fotografía, y que generalmente e inconscientemente uno la complementa con otros elementos como lo sería el pensamiento, y cómo también el pensamiento nos abre finalmente una búsqueda dentro de la pandemia que está mucho más enfrascada y que está en un vuelco mucho más íntimo con el cuerpo y con la sensibilidad que este trae. Una conversa larga, pero yo creo que por un lado está la existencia de una como hipersaturación de la atención de la imagen por un exceso de estímulos de pantalla, el estar constantemente en Zooms, con esta como nueva forma de relacionarnos, que genera como un desborde, yo creo, de la imagen por esta necesidad de comunicación, pero que también tiene su arma de doble filo respecto a, no sé, lo mercantilizada que está la imagen y cómo nos bombardean
a partir, por ejemplo, de lo publicitario, y que sucedió yo creo que en gran parte dentro de las cuarentenas y la pandemia, pero al mismo tiempo, bueno, con un conocimiento que era mucho más desechable, más inmediato. Al mismo tiempo yo creo que aquí es donde entra la posibilidad de resistencia creativa, artística, fotográfica, que desde mi perspectiva nos permitió repensar las formas de generar fotografía dentro de un espacio que estaba como desplazado al convencional, pero al que estábamos acostumbrados, pero al mismo tiempo nos permitió poder habitar un espacio fotográfico de forma distinta, que nos abrió muchas preguntas, creo yo, como dentro de la misma fotografía, y nos cambió también las lógicas de cómo generar procesos creativos. Entonces yo creo que en este sentido la imagen se vuelca, imagen quizás desde mi perspectiva artística, estética, se vuelca entre cuatro paredes para volverse un espacio de resistencia política, de resistencia simbólica, y yo creo que al final está esa es la condición simbólica la que nos permite dentro del artístico fotográfico romper con esa idea eh, objetiva de la imagen, entre comillas, considerando de que claramente nunca lo es, pero eso creo yo. Yo soy personalmente alguien que no le gusta mucho tampoco explicar mi obra. Creo que como que cierra mucho también a la posibilidad de poder interactuar con los espectadores o con quienes reciben la obra de forma distinta, considerando de que a mí me gusta abrir más preguntas que respuestas, y por eso mismo creo que jamás me ha acomodado mucho ese lugar de la explicación, sino más bien del rondear alrededor de la obra para dejarla abierta a posible interpretación. Entonces, nada más que en realidad agradecer el espacio y a Revista Hiedra por la entrevista.